Donald Trump y Xi Jinping se han reunido en Beijing. Los líderes de las dos economías más potentes del mundo han dado una imagen de acercamiento en una cumbre en la que se ha hablado de comercio, de aranceles, de la guerra con Irán y del estrecho de Hormuz y, por supuesto, también de Taiwán, la línea roja para China en la relación con Washington. Vamos a conocer más detalles de esta reunión en el siguiente informe que ha preparado la redacción de France 24. Apretón de manos, sonrisas y cordialidades, pero con tensiones como telón de fondo. En el primer día de su visita oficial a Beijing, tanto el presidente estadounidense Donald Trump como su homólogo chino Xi Jinping quisieron mostrar su buena relación. Hoy hemos mantenido conversaciones y reuniones extremadamente positivas y productivas con la delegación china, y esta noche es otra valiosa oportunidad para debatir entre amigos algunos de los temas que hemos tratado hoy, todos ellos beneficiosos tanto para Estados Unidos como para China. Reconociendo que ambos países han competido en varios ámbitos, como en el plano económico y geopolítico, el presidente Xi dijo que ambos quieren avanzar hacia una relación de socios. Las relaciones entre China y Estados Unidos son la relación bilateral más importante del mundo actual. Solo pueden gestionarse bien y no deben estropearse. Cuando ambos países cooperan, ambos se benefician. Cuando se enfrentan, ambos sufren. Deben ser socios, no adversarios. Pero los temas de fricción discutidos a puertas cerradas son varios. Además de tensiones comerciales y tecnológicas, el tema de Taiwán es el gran cristalizador de su discordia. Beijing dejó claro a Washington que la isla representa una línea roja que no se debe cruzar. En sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Xi Jinping señaló que la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se gestiona adecuadamente, la relación bilateral gozará de una estabilidad general. De lo contrario, ambos países sufrirán enfrentamientos e incluso conflictos. Por otra parte, se abordó la cuestión del conflicto en Irán, socio de China, donde Donald Trump está estancado en un conflicto que él mismo ha iniciado. Ambas partes acordaron que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto y Xi se habría ofrecido a mediar. Pues en este contexto nos preguntamos si son mayores los acuerdos que las fricciones y quién se podría decir que sale mejor parado de este encuentro. Trump consigue acuerdos, pero ha sido Xi Jinping quien ha marcado líneas rojas. Hoy lo vamos a debatir con Juan Luis López Aranguren. Él es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, doctor internacional en Comunicación y autor del libro El eje del mundo que viene. También con Parsifal de Sola, él es analista de política exterior china, fundador y director de la Fundación Andrés Bello. Es investigador además del Centro Global de China del Consejo Asiático. Antes de dar comienzo a este debate, les recuerdo que pueden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag France24-es y, por supuesto, van a poder escuchar este y otros debates en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar con este debate. Voy a empezar con Juan Luis López Aranguren. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Le pregunto, ¿quién sale con una imagen más beneficiosa de este encuentro? Un Xi Jinping que se ha mostrado con una imagen bastante potente, ha recibido a Trump con mucha gala, un Trump que por otro lado le hemos visto adular mucho al líder chino. Sí, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Sí, Donald Trump ha acudido a la reunión con Xi Jinping, yo creo que en peores condiciones de las que él habría querido acudir. Quería repetir el éxito que realizó con la captura de Maduro a inicios de este año. Quería repetirlo mediante el intento de decapitación del régimen iraní con esos bombardeos masivos que había realizado, pero que, sin embargo, en esta segunda aventura militar le ha salido mal porque el estrecho de Hormuz se encuentra actualmente semicerrado bajo amenazas de los ataques iraníes. El régimen iraní se ha mantenido, consigue sobrevivir y ha provocado un daño a la economía mundial y al suministro de petróleo que pueden amenazar
sus expectativas de conseguir un buen resultado electoral en las elecciones de medio mandato que van a ser dentro de pocos meses debido al tema de la inflación. Con lo cual, yo creo que Donald Trump ha tenido que jugar una serie de cartas agridulces en la entrevista con Xi Jinping, y Xi Jinping se encontraba más fuerte que nunca porque le ha salido bien esa resistencia que ha llevado realizando todos estos meses frente a esa guerra arancelaria, que se ha iniciado un armisticio desde el acuerdo de Busan en Corea del Sur el año pasado, y hoy en día Xi Jinping yo creo que encuentra una oportunidad de reivindicar el rol de superpotencia de China frente a un Estados Unidos que cada vez está más perdido o más errático debido a este tipo de actuaciones. Pues voy a pasar la palabra también a Parsifal de Sola para preguntarle un poco quién ve que sale mejor parado. Nos habla el señor López Aranguren de unas sensaciones o unos temas agridulces de un Donald Trump que no llega en su mejor momento y esa oportunidad de Xi Jinping para reivindicarse como un gran líder. Concuerdo que Trump no llega en su mejor momento. De hecho, esta cumbre ya fue pospuesta precisamente por las actuaciones de Estados Unidos en Irán. Sin embargo, hay que ver el contexto. Para mí, una de las señales más claras de que Trump llegó con varias cartas bajo la manga es la delegación que lo acompañó. No fue una delegación pequeña, estamos hablando de los directivos de las compañías de tecnología más importantes del mundo, que todas son americanas: Tesla, Apple, Nvidia, Qualcomm, BlackRock, Goldman Sachs, Boeing. Entonces, Trump, por un lado, llega con esta carta de presentación donde claramente está transmitiendo que, si bien todas las tensiones que existen entre Estados Unidos y China, especialmente la competencia por supremacía en materia tecnológica, Estados Unidos sigue teniendo con qué jugar. Aquí lo más interesante es ver cuáles son las conversaciones que se están dando detrás de cámaras. Estas personas no fueron simplemente de adorno. Es altamente probable que se estén reuniendo en estos momentos con contrapartes chinas, y ahí es donde en realidad en los meses que siguen veremos los resultados de estas negociaciones. Sin embargo, estoy de acuerdo que Xi Jinping sale de esto, o China sale de esto, como un apoyo directo a su narrativa oficial, que es una conversación entre pares, entre las dos principales potencias del planeta, y este es el tipo de diálogo que China tiene buscando desde hace mucho tiempo, donde Estados Unidos lo vea como un par y puedan tener estas conversaciones de alto nivel. Interesante lo que nos dice de la delegación, porque incluso desde China se ha reconocido que es importante que haya llegado esa delegación, que es una muestra también de respeto. Y el propio Donald Trump ha hablado, se habla aquí del G2, de las dos principales potencias, equiparándolas a unas con otras. Juan Luis, le pregunto, ¿necesitaba también quizás Trump mostrar esta gran delegación como una muestra de fuerza de que Estados Unidos se toma muy en serio esto? Sí, Donald Trump yo creo que se encuentra un poco entre la espada y la pared debido a bastantes cuestiones internas, principalmente con su electorado. Donald Trump se presentó a los estadounidenses enarbolando la bandera de decir: yo soy el único presidente estadounidense que no ha iniciado una guerra, y sin embargo hemos visto que se ha empantanado en la guerra de Irán, que ya se empieza a considerar como el Vietnam de Donald Trump, en esa situación que estaría atrapado. Y tiene el problema de la inflación, el problema de los precios, el problema del desempleo, que está provocando también, en parte gracias al estallido o al crecimiento de esa carrera tecnológica de la inteligencia artificial, y se encuentra en una situación en la cual está entre la espada y la pared de si ser más duro frente a China y provocar todavía más daño a las empresas tecnológicas estadounidenses, o recular y quizá sacrificar parte de esa hostilidad que iba a mostrar hacia China
apoyando un poco el sector tecnológico estadounidense que, como bien ha comentado el otro profesor, es líder hoy en día a nivel mundial. Este desembarco económico en China se puede ver como el inicio de puentes comerciales y quizá el establecimiento de relaciones diplomáticas un poco más tranquilas, porque recordamos esa famosa frase que dice que si los productos y las materias primas cruzan las fronteras, los soldados no lo harán. Entonces sería una especie de decir vamos a apoyar un sistema de mutua dependencia económica, pero reestructurado de tal forma que ya no estaría basada en este multilateralismo que estamos viendo cómo van creciendo diferentes actores regionales en varios puntos, generando una bastante inseguridad y bastante incertidumbre, sino intentar apostar a una arquitectura internacional formada como este G2 que precisamente ha comentado usted, para intentar repartirse el mundo y para intentar controlar esos flujos comerciales. De ahí viene, por ejemplo, la propuesta que se ha hecho de una junta de comercio bilateral entre Estados Unidos y China, cosa que supondría retroceder o desarmar toda esa estrategia unilateral de la guerra arancelaria que le ha salido mal a Donald Trump y apostar por tenemos que llevarnos bien con el gigante asiático porque es, si no uno igual que nosotros, al menos sí un actor que puede competir de igual a igual en muchos aspectos y dimensiones del planeta hoy en día. De hecho, desde la Casa Blanca en otras ocasiones se había hablado de que se podía extender ese acuerdo al que se llegó en 2025 para al menos poner un pequeño freno a esta guerra arancelaria. Parsifal, le pregunto, ¿ve usted también que de aquí podemos sacar una lectura de que, bueno, al final son Estados Unidos y China los que se reparten el mundo, la multipolaridad ha quedado atrás y vamos a llevarnos bien porque es un interés mutuo para los dos? Totalmente de acuerdo que es un bien mutuo que las dos principales potencias militares y económicas se lleven bien. Es, es de interés para tanto Xi Jinping como Donald Trump y, bueno, francamente para todos nosotros también. Sin embargo, yo no estaría tan seguro frente a la afirmación de esta repartición de esferas de influencia. Claramente las acciones de Donald Trump, no solamente en el hemisferio americano, sino bueno, todo lo que estamos viendo en el Medio Oriente, esta continua fricciones con Europa, ventas de arma a Taiwán, digamos, la retórica puede ir por un lado, pero las acciones de Estados Unidos claramente no indican que Estados Unidos se esté retrayendo independientemente de lo que diga Donald Trump. Las acciones bueno, dicen más que mil palabras. Por el otro lado, la penetración económica, la influencia económica que tiene China a nivel global mediante cadenas de producción, solamente está incrementando. Aquí hay dos grandes potencias que están entrelazadas que en cierta forma están obligadas a llevarse bien. Entonces, yo no digamos, le pusiera los clavos al ataúd del multilateralismo. Le pregunto, Juan Luis, ¿cómo ve esto? Que las acciones igual al externo, más allá de los diálogos, no son acordes a esta posible, no sé si amistad, pero bueno, un buen entendimiento que se está viendo. Sí, desde luego, hay que mirar cuál va a ser la estrategia futura. Desde luego, esto puede ser precisamente flor de un día y flor de un día que termine en noviembre, en cuanto pasen las elecciones del midterms, y volver de ahí de nuevo a la hostilidad sistémica que se está produciendo. Aquí me gusta recordar la evolución que ha ido llevando Estados Unidos respecto a China, que esto se basa en las 4 Cs, que precisamente hablo en mi libro El eje del mundo que viene sobre estas 4 Cs, que vendrían a ser, la primera fue la C de cooperación, cuando se creía que China iba a abrazar un sistema democrático que iba a integrarse en los grandes ideales de Occidente. Recordemos esa visita de Richard Nixon a Mao Zedong en los años 70, la incorporación de China también, la República Popular de China, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sustituyendo la República de China, que hoy en día está limitada a Taiwán. Y ese desacople que muy inteligentemente Estados Unidos produjo de China respecto al bloque comunista con Moscú y que culminó quizá esa
primera luna de miel de cooperación con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Después se vio que China había abrazado una versión modificada del libre comercio, muy modificada porque es un sistema top-down donde el gobierno controla muchos aspectos de la economía, pero una modernización y un hipercrecimiento económico casi milagroso. Pero en cambio los cambios políticos que se estaban esperando no resultaron. De ahí se pasó a la segunda C, que fue la fase de competición, diciendo, bueno, pues vamos a competir con China económicamente. ¿Pero qué problema generó esto? Que China es mucho más eficiente económicamente que Occidente, produce mejores productos en muchas ocasiones a menor coste, con lo cual ocupan todos los mercados. Y ahí surgió el germen del movimiento MAGA, el de Make America Great Again, hacer América grande de nuevo. Y fenómenos como Donald Trump, que yo considero que Donald Trump es más una consecuencia de este momento histórico que está viviendo Estados Unidos, de pérdida de liderazgo, que simplemente un factor. Y ahí se vio, bueno, pues no podemos cooperar con ellos, no podemos competir con China, vamos a hacer la tercera C, que la tercera C es la de la contención. Ahí se encontraría esta lógica de Donald Trump y también Biden en su momento que estuvo realizando de intentar secar las fuentes de materias primas y de energía principalmente baratas de China. Por ejemplo, hemos visto el caso de Venezuela, hemos visto ahora el intento de Irán. A Rusia no le pueden cortar esa vía porque es una potencia nuclear. Pero estaríamos en la tercera C. Ahora la duda es si se va a pasar a la cuarta C, que sería la de conflicto, un enfrentamiento directo. Yo no lo creo que vaya a ocurrir a corto plazo, pero sí quizá que existir puntos calientes en el planeta que escalen, como Taiwán, por ejemplo, que ha salido en las conversaciones y que luego podemos hablar de ello, o sí, como ha propuesto Xi Jinping, volver a la primera C, que sería la de cooperación, que sería lógicamente lo ideal para toda la humanidad, yo creo. Pero bueno, de momento yo creo que todas las posibilidades están sobre la mesa. Hay que ver un poco en qué va a consistir eso, si esto es simplemente una llamada a la tranquilidad económica de los estadounidenses, porque recordemos, la mayor preocupación de los estadounidenses no es ni siquiera el ICE, con todo lo controvertido que ha sido, sino que es el tema económico, el tema de la falta de creación de empleo y ahora mismo el tema de la inflación. Y quizá esto sea una estrategia a cortoplacista de Donald Trump, o quizá sí que se pueda mantener una colaboración económica, beneficios entre ambas superpotencias en los próximos años. Pues interesantes varios puntos que nos plantean. Nos ha hablado en primer lugar de noviembre, hay que ver qué pasa en noviembre. Por ahora quizás no se vislumbra una ventaja de Donald Trump en esas elecciones de noviembre, más bien podría irle mal, pero veremos lo que pasa, no vamos a hacer cábalas. Interesante el conflicto con China, porque efectivamente ha hablado Xi Jinping del tema de Taiwán, ha dicho que si esto se lleva bien, que los dos países van a poder tener una relación en principio buena, pero que de no llevarse en los términos que le gustaría a Beijing puede haber un conflicto. Parsifal de Sola nos dice Juan Luis que no ve de momento un conflicto abierto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que Taiwán podría ser a medio, corto plazo el punto de conflicto entre los dos países? Quizás después de noviembre, depende cómo le vaya a Donald Trump. Sí, bueno, independientemente de la cuestión doméstica en los Estados Unidos, para China esto no es nada nuevo. El tema de Taiwán, de soberanía, siempre ha sido central desde que existe la República Popular China en 1949. Entonces, esto no es algo particular de Xi Jinping, esto siempre ha sido así. Simplemente que, bueno, hoy en día ya es una China desarrollada, con poderío militar, liderazgo en materia tecnológica, que está más segura de sí misma para, bueno, básicamente trazar bien clara esta línea roja que siempre ha existido. Llama bastante la atención la diferencia entre los comunicados de ambos países que hablan, o sea, que aluden precisamente o no a este tema. Lo más notorio es que unos son bastante distintos. Por el lado chino, el comunicado deja clarísimo y lanza una dura advertencia sobre Taiwán, mientras que el comunicado estadounidense ni siquiera menciona a Taiwán o al estrecho de Taiwán. El texto estadounidense se centra en el ámbito económico, señala que China aumentará sus compras de productos agrícolas,
que ambos gobiernos explorarán mecanismos para reforzar la cooperación económica. Ahí Trump básicamente le está hablando a su electorado diciendo que todo va a estar bien, que esto fue una cumbre exitosa, claramente pensando en las elecciones de noviembre. Entonces, aquí Y vemos... Parsifal, ¿cree que esta no alusión la tiene que entender Taiwán como una falta de apoyo o simplemente no nos queremos meter aquí de momento? Bueno, supongo que depende a quién le preguntes. Obviamente las personas, los políticos y grupos de interés en Taiwán probablemente hubiesen querido un poco más de empuje frente a esto, pero quizás, o sea, también hay que verlo desde el punto de vista de la estabilidad, de calmar un poco las aguas. Esto, en mi opinión, es más bien em, una señal de que esto ya fue pensado de antemano. Trump no es la primera vez que se sale del libreto y empieza a hacer comentarios que lo terminan metiendo en problemas. Este claramente no fue el caso. Entonces, en términos de calmar las aguas, porque esta cumbre, creo que en ningún momento su intención fue llegar a un gran acuerdo. Más bien, el propósito de ambas partes era, bueno, vamos a minimizar tensiones. Aquí no se estaba buscando un borrón y cuenta nueva, más bien como, o sea, una señal a sus, o sea, no solamente a sus poblaciones, sino bueno, al resto del mundo de que, bueno, por lo menos estamos hablando, vamos a ver cómo esto evoluciona en el futuro. Interesante esto que nos dice. ¿Cree que no era la intención de esta cumbre buscar un gran acuerdo? ¿Cómo lo ve Juan Luis? Y vamos también a ese tema de Taiwán, ¿cómo tiene que entender Taiwán la no mención de Estados Unidos a su problema con la China continental? Sí, muy bien. Sí, pues yo creo que así como Trump ha llevado una postura errática, por ejemplo, como se ha mencionado antes, retrasando esa reunión hasta intentar tener las cartas negociadoras más fuertes y se ha presentado en esta reunión sí con un desembarco del sector privado tremendo, apabullante, pero con unos objetivos políticos un tanto endebles y erráticos. Tenía objetivos a muy corto plazo, que es básicamente que China le ayude a reabrir el estrecho de Hormuz y a convencer a Irán de que no siga desarrollando la bomba atómica, que compre unos productos agrícolas, soja de Estados Unidos, aviones Boeing, etcétera. Pero vamos, objetivos muy dispersos. En cambio, China, Xi Jinping, tenía tres objetivos clarísimos y muy bien definidos, que eran los que se conocen como las 3 Ts en inglés. La primera, la de tariffs, es decir, aranceles en español, que implica el terminar ya definitivamente y de forma oficial esa guerra arancelaria que inició Donald Trump de forma unilateral y que le ha salido bastante mal. Fruto de ello es que ha tenido que realizar los acuerdos de Busan de 2025, donde tuvo que iniciar una especie de armisticio suspenso temporal de esa guerra arancelaria. Lo que pide Xi Jinping es terminar definitivamente esto, porque lo que más beneficia a China ahora mismo es el intercambio económico global. La segunda T sería la de tecnología, que esto implica también el levantar las sanciones a la exportación de semiconductores y chips avanzados. Y esto es algo que Donald Trump ya ha anunciado que va a hacer, precisamente con los chips de inteligencia artificial avanzados de NVIDIA, que van a permitir también que China nuevamente impulse esa carrera tecnológica de inteligencia artificial, porque hoy en día la competencia entre ambas superpotencias se mide no solamente en el terreno militar, sino también en el terreno de la capacidad de computación. Y finalmente la última T sería, como bien se ha mencionado, la de Taiwán, que es la pieza clave y quizá la pieza más polémica y más caliente en esta negociación. ¿Por qué? Porque Taiwán es un elemento irrenunciable para ambas partes. Para China es irrenunciable porque supone el último vestigio que queda de la República de China de 1912. Recordemos que cuando Mao Zedong ganó la Guerra Civil en 1949 y fundó la República Popular de China, el Kuomintang y Chiang Kai-shek se retiraron a Taiwán y ahí pervivieron en esa especie de limbo legal la República de China. Esto sería finalmente poner la última pieza a ese entramado de legitimidad interna del Partido Comunista Chino y también desde esta óptica
podría considerarse como el punto final a lo que se considera que es el ciclo de las humillaciones de China, que se inició en 1839 con la Primera Guerra de Opio. Así que podemos ver que hay una visión civilizatoria y de legitimación interna también del propio gobierno chino en la reincorporación de Taiwán, que puede hacerse por vía pacífica también, no necesariamente tiene que ser con una guerra. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos también es una pieza irrenunciable. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, Taiwán es un actor muy importante en el mercado de los semiconductores. De hecho, cuando iniciaron esta industria apoyado por el gobierno de Taiwán, lo hicieron como una forma de hacerse indispensable para Occidente, lo llamaron el escudo de silicio, de tal forma que en Taiwán se fabrican entre el 70 y el 90% de los semiconductores del planeta con TSMC a la cabeza. Y un daño o una invasión a Taiwán provocaría la ruptura del suministro global de esta tecnología y una caída por las consecuencias económicas del 10% del PIB mundial, calculan algunos expertos, con lo cual sería una hecatombe económica. Pero es que aparte también diplomáticamente, digamos que si Estados Unidos abandona a Taiwán, directamente ya sería la abdicación definitiva y oficial de su rol como garante de esa Pax Americana que lleva enarbolando las últimas décadas. Sería un poco parecido a lo que ocurrió con la salida de Afganistán después de 20 años de ocupación, que también fue como el aldabonazo de salida para otros poderes regionales para decir, bueno, pues Estados Unidos ya no es capaz de mantener ese statu quo que ha venido defendiendo las últimas décadas y ahora hay espacio para una mayor asertividad militar. Así que yo creo que por parte de ambas partes, de ambas potencias, el tema de Taiwán es el punto más caliente hoy en día del planeta. Me parece muy interesante que nos traiga aquí a colación este siglo de las humillaciones de China. Le quiero preguntar a Parsifal si más allá de las figuras de Donald Trump o de Xi Jinping, el escenario que hemos visto, este recibimiento, cómo Donald Trump se ha referido al dirigente chino, nos puede dar una idea de que efectivamente China ya está donde quería, ya ha pasado de ese siglo de las humillaciones, está en la cúspide de la pirámide, por así decirlo, más allá de que sea primera, segunda economía mundial, le está hablando de tú a la que ha sido la potencia pues, que ha regido las relaciones internacionales en los últimos años. Sí, bueno, ahí nos tenemos que echar para atrás un poco. Esto siempre ha sido parte, incluso de la retórica oficial, incluso antes de la creación de la República Popular China, que como bien mencionó mi compañero, del siglo de humillación. Esto es parte del retorno de de China como civilización, y esto es uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta la legitimidad del Partido Comunista Chino como garante de, de ese futuro. Y bueno, francamente, es lo que comentaba en un principio. Están hablando de tú a tú con la otra gran potencia. Pero eso no significa que hayan llegado a una meta. La reunificación con Taiwán, sin duda, yo digo que ese sería como el eje simbólico de que China regresó a su estado natural, por lo menos de acuerdo a la retórica oficial del Partido Comunista Chino. Ahora, aquí nos estamos conectando un poco con la pregunta, una de las preguntas anteriores. Estamos pretendiendo que el resto del mundo no existe. O sea, hoy en día hay otras potencias medias. Está la Unión Europea, está Rusia, está Brasil, está la Unión Africana, está México. Digamos, hay otros N cantidad de actores que simplemente no se van a quedar sentados a la espera de que estos dos grandes potencias tomen las decisiones. Por eso mi comentario acerca del multilateralismo. Aquí hay muchos otros actores que, si bien el margen de maniobra, particularmente para los países latinoamericanos, es menor por dado este llamado corolario a la de de la doctrina Monroe, eso no significa que los países, incluso los más pequeños, no tengan margen de maniobra, porque perfectamente pueden darse el lujo de
de poner sus intereses en el medio para que el mejor postor haga la mejor oferta. Entonces, ya claramente el momento unipolar estadounidense quedó atrás. Sí hay dos potencias principales, pero tampoco podemos descartar eh, el rol que van a jugar muchísimos de estos otros países en las próximas décadas. Juan Luis, ¿cómo lo ve? ¿Qué margen de maniobra cree usted que tienen las potencias medias y bueno, países quizás con menos poder, pero que puede que en algún punto tengan, bueno, algo con lo que al menos intentar interceder dentro de esta bipolaridad que estamos viendo o este inicio de? Sí, yo creo que tienen un gran rango de posibilidades, especialmente en este momento de transición histórica que estamos viviendo. Como bien ha comentado mi compañero, estamos pasando de un mundo unipolar, que era un poco el que se había formado tras el colapso de la URSS, ese fin de la Guerra Fría y el paso de un sistema bipolar a un sistema unipolar. Aquí podríamos encontrar pues, las clásicas teorías o el clásico modelo de Francis Fukuyama del fin de la historia, donde decía que todo el planeta iba a abrazar la democracia liberal como sistema político y la economía libre mercado como sistema económico. Luego hemos visto que eso no ha sido así. Y ese sistema o ese sueño que tenía Occidente se ha roto parcialmente por toda esta multipolaridad y multiregionalismo que ha existido, pero también por un cambio sistémico en los flujos internacionales de las relaciones diplomáticas. Tenemos que ver, por ejemplo, que el Estados Unidos de hoy en día se está convirtiendo bajo el mandato de la administración de Donald Trump en una superpotencia, pero transaccional. Es decir, ya no tiene la idea de vamos a exportar un sistema político, unos valores, unas ideas. No, ahora es simplemente vamos a realizar los mejores acuerdos que podamos tener con cada país, ya sea independientemente de un sistema político, de otro, ya sea aliado, ya sea rival, etcétera. Hemos visto casos, por ejemplo, Donald Trump amenazando el tema de Groenlandia, de Dinamarca, amenazando también a Canadá. Es decir, que está rompiendo toda esa estructura de bloques que los ve como un vestigio viejo, obsoleto, que ya no le sirve de nada, incluso llegando al punto de decir la OTAN ya no me sirve porque no me han ayudado en el tema de la guerra de Irán. Y ahora se basa simplemente en una especie de proyección internacional por temas transaccionales sin la exportación de un modelo. Y China también puede considerarse un poco este mismo sistema, porque China lo que quiere es hacer negocios, es decir, exportar sus productos, ocupar mercados de todo el globo porque tiene una enorme capacidad industrial a la que tiene que darle salida y también le da igual negociar con unos y con otros, con lo cual estamos pasando quizá de un sistema, de una lógica del idealismo en el sentido más técnico de la palabra, la estructura de yo tengo un ideal de cuál tiene que ser mi estructura política y la voy a proyectar al resto del mundo, puede ser pacíficamente con poder blando o hostilmente con poder duro, a un sistema donde da igual el sistema político o da igual los valores que tú tengas, yo quizá pueda negociar contigo y quizá podamos llegar a un entendimiento puramente transaccional. Sí. Quizá en esta nueva estructura se permite una mayor apertura y un mayor margen de negociación para estas potencias medias, como se ha estado comentando, para ver quién es el mejor postor. De hecho, en Asia se produce una situación paradójica y muy curiosa, que es la mayoría de los países asiáticos, su principal proveedor de seguridad es Estados Unidos, pero el mayor socio comercial de todas estas naciones no es Estados Unidos, sino que es China, con la que en muchas ocasiones tienen incluso disputas territoriales, por ejemplo, en la línea de los 9 puntos con diferentes naciones de la ASEAN. Así que estamos en una situación paradójica donde en unas dimensiones puede que te lleves mal con un país, pero en otras puede que sea tu aliado este y te lleves mal con el que te da seguridad. Claro. Bueno, pues vamos a acabar ya este programa. Les quiero pedir en un minuto aproximadamente a cada uno de ustedes una última reflexión sobre lo que puede venir. Ha habido una invitación para que Xi Jinping vaya también en septiembre a Washington. Parsifal, le pregunto si cree que veremos a Xi Jinping allí y finalmente qué resultado va a poder tener lo que hemos visto hoy en Beijing. Yo creo que hay una alta posibilidad de que Xi Jinping visite. Sin embargo, bueno, si algo nos ha enseñado este año es que todos los meses traen noticias nuevas, un Estados Unidos mucho más errático en su política internacional.
Entonces, tampoco es que haya una garantía de que esto vaya a suceder aquí. Se tendría que cumplir varias de las promesas que se han hecho en los comunicados. Entonces, yo no lo daría por hecho. Y me despido haciendo un comentario breve, haciendo alusión a lo que mencionó mi compañero. Resulta un poco irónico que hoy en día Estados Unidos se está comportando mucho más como China y no las esperanzas, entre comillas, que se tenían en los 90, donde China supuestamente iba a ir hacia un camino más de reforma y más de apertura económica. Ya hoy en día es una política sin duda muchísimo más transaccional, y esto yo no lo veo como un caso particular de Donald Trump. Esto es un Estados Unidos que ya cambió. La presidencia anterior de Biden siguió las mismas políticas, Sí. simplemente que la retórica era distinta. Un Estados Unidos distinto. Claro. Bueno, pues Juan Luis, le doy también un minuto aproximadamente para que nos responda si cree que veremos a Xi Jinping allí y que finalmente podrá salir de esta cumbre. Sí, yo creo que irá, porque el guante ya está en su mesa, irá. Bueno, me gustaría también terminar recordando la alusión directa y tan sorprendente que ha hecho Xi Jinping al tema de la trampa de Tucídides. Ajá. Perdón, que por recordar, la trampa de Tucídides es esta teoría que sacó el politólogo estadounidense Graham T. Allison, que venía a plantear si el conflicto entre una potencia ya establecida, que en este caso sería Estados Unidos, y una potencia emergente, que en este caso sería China, es inevitable o no es inevitable. Allison analizó 17 situaciones de transferencia de poder a lo largo de la historia y concluyó que en 14 de ellas el resultado era una guerra directa, solamente en 3 se había evitado la guerra. Sí. Entonces, que Xi Jinping hable de este tema, que es como el elefante en la habitación, un tema tabú, que es el mayor miedo que existe en las altas esferas militares y diplomáticas del mundo, y que lo hable directamente, cogiendo el toro por los cuernos y diciendo tenemos que trabajar conjuntamente para evitar que esta trampa de Tucídides se convierta en una guerra directa entre nuestras dos superpotencias mutuamente, yo creo que es una aproximación correcta, honesta, abierta a los hechos, y que yo creo que invita quizá a un futuro entendimiento basado en el realismo de qué es lo que quiere cada uno de estos actores, y a formar quizá una entente cordial que se podría conseguir en los próximos años, esperemos, entre estas dos superpotencias. Y por el bien de todos, probablemente, que no haya un conflicto abierto entre estas dos superpotencias. Juan Luis López de Aranguren, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y Parsifal de Sola, también muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y por supuesto a toda nuestra audiencia, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias a mi compañera Janet Bustamante en la edición del programa. Melissa San Miguel también, siempre con los invitados, todo el equipo de luces, cámaras y sonido. Seguimos. A Santa Cruz de Jerusalén, y también al servicio allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ánimo, que una que se enfermó con esto de virus. Y yo se lo digo a la gente que me comentan, ay, me hace falta este medicamento, y vayan a la iglesia, que allí lo dan y regalado, gratis, no tienen que pagarlo. Y ya por eso mucha gente se está incorporando. Y buenos días, y aspirina, la aspirinita de... En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, la iglesia está aquí firme y fuerte ayudando a los hermanos.
gracias a los corazones bondadosos, a personas que realmente quieren colaborar. Y estamos hablando de familias cubanas. Esto no viene ningún recurso del extranjero, sino es el pueblo cubano que ama al pueblo cubano, que quiere bendecir al pueblo cubano.